Buenos días para todas y todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a la unidad 2 del módulo 2 de este curso sobre control de convencionalidad en el tema las fuentes normativas del derecho internacional de los derechos humanos. Bien, para entrar en materia de manera inmediata quisiera plantearles algunas precisiones metodológicas que nos van a servir como guía para el desarrollo de esta semana de trabajo. La primera precisión metodológica sería señalar que esta actividad académica requiere de una actitud proactiva por parte de ustedes y por parte de quien les habla. En ese sentido, el análisis comprometido de las lecturas, la formulación de preguntas que para ustedes surjan de la lectura de los textos básicos que se van a trabajar en la unidad, y en general el compromiso permanente por la revisión crítica de todas las actividades y de todos los temas que abordemos, es un presupuesto metodológico para nosotros. Debe decirse sin duda que el avance de este curso pretenderá desarrollar ciertas competencias analíticas y argumentativas para que ustedes en el ejercicio profesional cotidiano puedan aplicar los conocimientos teóricos que se enfatizarán a lo largo de esta unidad. Bien, en segundo lugar quisiera plantearles las lecturas que se están presentando, que son 4 lecturas básicas obligatorias, pero principalmente básicas e insoslayables para poder definir de manera adecuada el contenido mínimo teórico del tema de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Parten de, y están presentadas en un orden lógico, una nota introductoria a una compilación que se hizo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicho sea de paso es importante que ustedes puedan revisarla. Esta nota introductoria aborda varios temas fundamentales para poder dimensionar el alcance de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, pero también de la reforma constitucional en materia de amparo del 6 de junio del mismo año. Esta nota introductoria les ofrece a ustedes un marco teórico amplio del derecho internacional de protección de la persona humana y en ese sentido un marco específico de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, las relaciones que hay respecto de otras disciplinas del derecho internacional que les servirán a ustedes como parámetro para poder consolidar un conocimiento amplio de lo que serían las fuentes del derecho internacional. Encuentran ustedes también una lectura del doctor Jorge Carpizo, que hace un análisis concreto de la forma como la Constitución mexicana se relaciona con las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos en general y en específico el sistema de incorporación de los tratados al derecho mexicano. Esta es una lectura que permite consolidar un conocimiento aplicado al derecho interno mexicano y por esa razón es importante que su lectura sea inmediatamente posterior a la primera lectura de la nota introductoria a la compilación, que es la lectura número 1. En tercer lugar, tenemos la lectura de Humberto Henderson, que es un texto que va de la generalidad a la particularidad, específicamente en el análisis del principio pro persona o pro homine. Recuerden ustedes que por un lenguaje inclusivo con perspectiva de género, la expresión pro persona ha venido adquiriendo un lugar relevante en reemplazo del principio pro homine. Etimológicamente esto tiene una equivalencia, pero en perspectiva de género es importante que se use un lenguaje incluyente. Por lo tanto, en la dogmática del derecho internacional de los derechos humanos, hoy se da un giro hacia el uso de la expresión pro persona. Y por último, encontramos la Observación General 32 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que es una lectura que, si bien no pretende dar un contenido teórico a propósito de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, sí da un contenido específico de las obligaciones generales de los estados respecto del respeto y garantía de los derechos humanos. Pero además, esta lectura sirve como ejemplo de cómo en otros instrumentos internacionales que no son propiamente los tratados, encontramos el desarrollo del contenido, del alcance y de los límites de los derechos humanos, así como de las obligaciones correlativas de las autoridades públicas de los estados que son parte justo en los tratados internacionales. Este es uno de los temas fundamentales que nos servirá para dimensionar el alcance de las reformas constitucionales, pero también la determinación del parámetro para hacer de manera adecuada una interpretación conforme y para darle sentido y alcance al principio pro persona. En otras palabras, identificadas de manera adecuada las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, tendrá sentido hablar de cuál es la interpretación que mayor protege los derechos o, en todo caso,
tendrá sentido señalar que una interpretación que se haga en el derecho interno está de conformidad con el derecho internacional. En este sentido, las observaciones generales del sistema universal, al igual que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, que la jurisprudencia o, en sentido más amplio, las normas de costumbre internacional o las normas de cierre del derecho internacional, que son las normas de Jus Cogens, o desarrollos teóricos tales como la doctrina o incluso desarrollos que no tienen una consolidación formal de obligatoriedad como sería el soft law, serán temas que nos convoquen a la reflexión y a la definición teórica a lo largo de estas 5 sesiones o estos 5 días de trabajo intenso que tendremos. Es importante que ustedes tengan presente que el día martes haremos una sesión que tendrá por propósito hacer una exposición amplia de las diferentes fuentes del derecho internacional, y para ello será fundamental que ustedes hayan leído los 4 textos básicos. Además, hay una lectura complementaria que se propone, que es el caso Almonacid Arellano contra Chile. Es una sentencia de la Corte Interamericana en la que el propósito de su lectura se concreta en 2 elementos. En primer lugar, leer la primera sentencia de la Corte en la que se aborda el tema de control de convencionalidad, tema fundamental de nuestro curso, y 2, ver cómo la Corte Interamericana construye sus argumentos jurídicos incorporando diferentes fuentes jurídicas del derecho internacional, además del tratado concreto o los tratados concretos que puede aplicar en razón de su competencia material. Implícitamente podemos ver en la lectura de las sentencias de la Corte Interamericana, y particularmente en el caso Almonacid Arellano, cómo la Corte toma elementos del derecho internacional de los derechos humanos, diversas fuentes del derecho internacional, para consolidar la mejor interpretación posible en el marco jurídico existente. Evidentemente es importante tener claro que cuando se habla de interpretación conforme como uno de los parámetros teóricos y prácticos ineludibles en el tema del control de convencionalidad, cuando se habla de interpretación conforme se habla de interpretación de conformidad con los tratados, cuyo contenido y alcance se debe determinar en el sistema jurídico al que pertenecen los tratados. Esto es, para el caso de los derechos humanos, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Por esta razón es tan importante tener un conocimiento concreto de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, porque a partir de ellas vamos a determinar el contenido, el alcance y los límites de los derechos, así como el contenido y el alcance de las obligaciones de los estados que son parte en los tratados. Diríamos también, y esto como un punto de reflexión para ir concluyendo esta breve presentación de nuestra unidad, que el propósito de hacer una definición teórica no termina en la definición teórica en sí misma, sino en la definición de herramientas prácticas para que en su actividad cotidiana puedan ustedes tomar estas fuentes del derecho internacional y construir el mejor argumento en el marco del sistema jurídico al que pertenecerá la reflexión que realicen, la conclusión jurídica que realicen. Esto significa que nos ocupará también a lo largo de esta semana un análisis específico respecto a las herramientas de búsqueda de información de estas fuentes del derecho internacional. ¿Dónde las podemos localizar? ¿Dónde podemos encontrar versiones formales, originales, oficiales de las diferentes fuentes del derecho internacional de los derechos humanos? ¿Dónde podemos encontrar doctrina especializada que sea confiable, que provenga de este sistema de fuentes del derecho internacional? Y en últimas, ¿cómo hacer para identificar las fuentes de los derechos humanos? Es decir, el lugar en donde se encuentran depositadas las fuentes normativas del derecho internacional. Por ello, haremos un recorrido por las principales herramientas virtuales, principalmente las páginas web de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, del Consejo de Derechos Humanos, de los 9 comités del Sistema de las Naciones Unidas, y eventualmente, si tenemos tiempo suficiente, si no, de todas formas les daré las herramientas para hacer la búsqueda. Iremos a las páginas de la Corte Penal Internacional y de la Organización Internacional del Trabajo, organismos que, si bien no son, en razón de la materia, exclusivamente órganos dedicados a la protección de los derechos humanos, sí tienen una relación directa. Bien, como pueden notar, el tema de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos es un tema amplio, un tema que busca dar un marco jurídico de referencia para la labor del operador jurídico, y en ese sentido, en tanto fuentes,
concretan el derecho aplicable o el derecho que sirve como parámetro para determinar la interpretación válida del derecho aplicable. Si bien los debates sobre las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos pueden zanjarse en muchos casos en la obligatoriedad de las fuentes, lo cierto es que un análisis que trascienda el mero criterio formal de validez y de obligatoriedad y vaya hacia los fines específicos que se establecen en las normas, nos pone como tarea conocer el más amplio corpus juris internacional, y ese será el objetivo fundamental de esta presentación. Tendremos entonces 5 sesiones, 2 de ellas serán con una participación más activa presencial en algún lugar de la República por mi parte, y el resto de sesiones, y volvería a mi punto de partida, la precisión metodológica 1 respecto a la proactividad que se espera de cada una y cada uno de ustedes. En este sentido es muy importante que estén atentos a formular las preguntas que consideren más importantes, pero también a leer de manera crítica las retroalimentaciones que yo pueda formularles por vía de la plataforma virtual, y además de esto, en todo caso, en el momento en que hagamos las presentaciones en las 2 conferencias, la del martes y la del viernes, que podamos generar una interacción en estas conferencias en donde ustedes a lo largo del ejercicio de presentación que yo haré en los 2 espacios de estos días puedan formular sus preguntas y sus opiniones, sus consideraciones e incluso sus propuestas conceptuales o teóricas respecto de las lecturas que habremos realizado a lo largo de estos días. Por último, quisiera señalarles que la herramienta que se está usando para concretar el conocimiento se da en torno a un caso hipotético que, en lo que tiene que ver con el tema de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, no buscará una solución específica como una solución correcta, sino más bien implementar estos ejercicios de definición de fuentes normativas y de búsqueda efectiva de esas fuentes y de los instrumentos internacionales que le dan el contenido a estas fuentes para que puedan ser utilizados como parámetro en el análisis jurídico de cada caso. En otras palabras, el caso práctico que nosotros analizaremos no tendrá por resultado una solución específica al problema jurídico que en él se encuentre, sino la definición de cuáles fuentes del derecho internacional nos servirán como parámetro para hacer los siguientes ejercicios que tendrán que ver con otros temas de otras unidades relacionados con, por ejemplo, principio pro persona, interpretación conforme y, en sentido estricto, inaplicación de ciertas normas en caso de que violen los derechos humanos, en una de las posibles consecuencias que tiene el control de convencionalidad, que sería justo esta de inaplicación de normas o de declaratoria de inconstitucionalidad en caso de que la autoridad judicial tuviere esa competencia. Bien, les agradezco mucho la disposición y el interés que tienen en este tema. Sé que haremos un trabajo muy bueno de manera consensuada entre ustedes y su servidor, y esperaría, insisto, este ejercicio de proactividad y esta enorme potencialidad que tiene el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para consolidar sistemas de enseñanza-aprendizaje en donde ustedes son los protagonistas reales, las protagonistas reales, y yo seré un mero acompañante que trataré de darles los insumos básicos para que a partir de ellos ustedes puedan construir en su cotidianidad como operadores judiciales y como operadores jurídicos en general. Les insisto en mi gratitud por su interés y me pongo a sus órdenes para que durante esta semana podamos lograr los objetivos que ustedes van a encontrar en el plan del curso, en la programación de esta unidad, que les invito a releer en este momento. Muchas gracias.